Vamos a resolver este problema que nos está indicando que tenemos que comprobar en la siguiente figura que el ángulo alfa es igual al ángulo beta. Y aquí tenemos pues la figura. Son dos rectas que se cruzan. Tenemos aquí el punto de cruce. De este lado tenemos el ángulo alfa y de este otro lado tenemos el ángulo beta. Y el problema consiste en demostrar que este ángulo es igual a este. Bien, ¿qué es lo que vamos a realizar? Vamos a realizar pues lo siguiente. Sabemos de antemano que si yo tengo una línea recta, pues aquí le colocamos un punto y alrededor de este punto trazamos un ángulo. Observamos que es la mitad de un círculo. Por lo consiguiente, este ángulo mide 180 grados. Un ángulo llano o un ángulo de media vuelta. Vamos a utilizar esta propiedad para hacer la demostración. Vamos a hacer la demostración por medio de una construcción. Es decir, vamos a construir estos ángulos en la figura. Observamos que tenemos aquí esta recta que es igual a esta y vamos a construir, bueno, cambiamos de color, vamos a construir el ángulo. Aquí tenemos el ángulo beta, continuamos en la construcción y ya tenemos aquí este ángulo. Observamos que este ángulo es igual a esta, por lo consiguiente mide 180 grados. Entonces la suma del ángulo beta más este ángulo va a sumar 180 grados. Vamos a representar este ángulo con la letra W. Y entonces tenemos que el ángulo W, voy a hacer este símbolo, más el ángulo beta, estamos utilizando este símbolo, esto va a ser igual a 180 grados. ¿Por qué razón? Bueno, porque el ángulo beta y el ángulo W son suplementarios. Bueno, aquí ya tenemos esta ecuación, vamos a llamarla ecuación número 1. Ahora, siguiente construcción. Aquí tenemos este ángulo alfa. Construimos el ángulo. Bueno, a ver si se nota. Tenemos aquí este ángulo que mide 180 grados, observen. Por lo consiguiente, la suma del ángulo alfa más este ángulo W nos va a dar 180 grados. Entonces, el ángulo alfa más el ángulo W nos va a dar 180 grados. ¿Por qué el ángulo W? Bueno, porque este ángulo es exactamente igual a este. Es decir, a ver si se nota que este ángulo que está formando es un ángulo así y es igual a este otro. Los ángulos son iguales. Bien, entonces aquí lo que podemos hacer es igualar que 180 grados es igual a 180 grados, que es lo que tenemos acá. Esa sería la ecuación 2. Vamos a igualar pues 180 grados igual a 180 grados. Empezamos con el ángulo alfa más el ángulo W va a ser igual, este 180 grados va a ser igual a este 180 grados, pero su equivalente lo tenemos acá, que es igual al ángulo W más el ángulo beta. Bien, ya tenemos una ecuación, vamos a despejar el ángulo alfa. Ángulo alfa
un poquito más abajo. El ángulo alfa es igual al ángulo W más el ángulo beta. Aquí vamos a utilizar la misma simbología. Ahora este ángulo W, que está con signo positivo, pasará de este lado con signo negativo. Bien, y ya hemos despejado el ángulo alfa. Vamos a continuar acá. Vamos a reacomodar pues estos términos y vamos a tener que el ángulo alfa va a ser igual a el ángulo W. Ahora escribo a continuación menos W más beta, y observamos que el ángulo W menos el ángulo W, esto se hace 0, y solamente nos va a quedar que el ángulo alfa es igual al ángulo beta, que es precisamente lo que nos pide pues el problema: demostrar que el ángulo alfa es igual al ángulo beta. De aquí pues sacamos un pequeño teorema, porque estos dos ángulos están opuestos por este vértice. Por lo consiguiente, sale a colación la regla que dice lo siguiente: dos ángulos opuestos por el vértice son iguales. Dos ángulos opuestos por el vértice son iguales. ¿Vale? Nos miramos hasta la próxima.